El avión presidencial que hoy estuvo a espaldas del presidente López Obrador en la mañanera que este día se desarrolló en el ex hangar presidencial. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás, Sergio? Manuel, siempre es un gusto estar aquí contigo. Sí. Ana Laura Magaloni. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, el avión, pero el avión como uno de los tantos símbolos, ni siquiera diría sí de los excesos, sí de la corrupción, sí del lujo, del dispendio, pero también del pasado. Sergio, ¿cómo lo ves? Pues a ver, es un símbolo, de eso se trata, por eso en medio de la peor pandemia en un siglo, en medio de la peor crisis desde 1932, el presidente insiste en llevar el avión presidencial al escenario principal, porque es una forma de distraer, pero además es una forma eficaz. Es como Donald Trump, cada vez que se le complicaba el tema electoral en la campaña del 2016, regresaba al muro, porque el muro es lo que le daba kilometraje. Eso es lo que ha encontrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que pues todos sabemos que un avión es un instrumento de trabajo. No lo digo yo, lo dice un personaje muy fifí, un personaje de estos que vivía con gran boato, Evo Morales. Evo Morales compró un avión a pesar de que su país era muy chiquito, Bolivia. Pero no era un avión de estos. Era un avión mucho más pequeño. Era un avión más pequeño, pero el país era mucho más pequeño. Pero era un avión, y cuando le cuestionaron la compra del avión, porque sí era un avión de lujo, era un avión de estos relativamente pequeños, no era un avión comercial como el 787, pero su respuesta siempre fue: el avión es un instrumento de trabajo. Pero si nos vamos a eso, el presidente de Cuba tiene un Ilyushin de lujo, el presidente Maduro en Venezuela tiene de hecho un avión que tiene un jacuzzi, y sin embargo pues nadie se preocupa. En Uruguay acaba de haber todo un debate sobre si se debía o no comprar un avión, y finalmente el presidente decidió comprar un avión. Y luego ya lo querían sacar en subasta y no salió. Bueno, después, tampoco. o sea, es que esto genera emociones, pero a ver, no es un avión que no tuviera Obama. Obama tenía dos 747 mucho más equipados, por eso Trump no se lo quiso comprar ni siquiera con descuento. La verdad es que es un instrumento de trabajo. Pero es una promesa de campaña también del presidente López Obrador. Es una promesa de campaña, estoy de acuerdo que la pueda cumplir, pero que no nos diga que se ahorra, porque se gasta más, y además hay una buena razón por la cual el 90% de los países del mundo tienen un avión para su presidente o para su primer ministro o para sus gobernantes. Es por razones de seguridad, es por razones de ahorro también, porque ¿cuánto vale el tiempo de un presidente que trabaja? Pues vale muchísimo más realmente de lo que te cuesta un avión. Ana Laura Magaloni. Yo creo que el avión es un símbolo importante, digamos, frente a los excesos del pasado. Ahora bien, y además lo ha explotado muy bien el presidente, esa cosa de ver al presidente hacer la cola, subirse en el avión, o sea, nos guste o no, le funciona muy bien políticamente. Le funciona es increíble. Para lo que lo quería. A mí sí me parece que usar el avión en este momento del país es complicado. Porque yo me podía pensar, mientras que el presidente habla del avión y si se vende o no, yo no tengo trabajo, el hospital está rebasado, la inseguridad va cada vez más peor. Entonces no sé si suene tan frívolo hablar del avión en el contexto en donde hay muchísima gente sufriendo muchísimo, porque se quedó sin empleo, porque ya se le murió alguien, porque su hija está internada con COVID, porque la violencia arremete. Entonces a mí en esta mañanera particularmente no me había generado eso antes. O sea, siento que está jugando con los símbolos, esto cambia, En este contexto, las personas necesitan saber qué va a pasar con la economía y si van a poder conseguir un trabajo, cómo va a funcionar el sistema de salud, qué va a pasar con la violencia. Y lo del avión resulta una conversación tan lejana como frívola en el contexto de un país que está pasando por una contracción económica del 12%. Nunca hemos visto algo así. ¿Cuántos muertos llevamos? El tercer país con más muertos en el mundo. ¿Y qué va a pasar con la violencia? Entonces, primera vez que a mí no me resultó... Antes me entretenía, me daba cierta gracia, me parecía que estaba bien llenar el país de unos nuevos símbolos, que los excesos anteriores habían sido
escalofriantes y que políticamente jalaban. Que digamos que todo eso no elimina, ¿no? Pero hoy lo no, anterior. hoy no. Hoy cuando lo oí dije, híjoles, qué pena. Hoy no qué te pena parece que así. no hablemos de lo que la gente está sufriendo y qué vamos a hacer para paliar ese sufrimiento. Y que no tenga empatía, ¿no? Que le falte ¿Esa es esta empatía, o sea, una empatía que no hemos visto. El avión no lo compró Enrique Peña Nieto, se compró en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Por qué se compró ese avión? Porque se aprovechó que en ese momento Aeroméxico compraba una flota de ese nuevo avión que era el que salía y era un buen deal. Esa fue una de las excusas. Yo coincido también con Sergio. Pues todos los presidentes tienen aviones, o sea, cuando pasa... Pero no estos aviones. O sea, 787, a ver, no, claro. Se pueden señalar, pero este avión necesita este avión un presidente en México. Es mucho más económico. Sí. El 787. Sí lo necesita. Un avión como estas características. Yo creo que es excesivo. Yo sí creo que es excesivo. Pero bueno, ponte tú. O sea, no lo compró Peña. Sí. Al que castigamos, o sea, al que se castigó del sexenio anterior por los excesos fue a Peña, ¿no? Porque sí vimos unas cosas, bueno, vimos a su familia que se sentía, ¿no? De la familia real cuando fueron a ver a la reina Isabel, y luego vimos los excesos en Francia. O sea, vimos un chorro de excesos de todos ellos, y los que no vimos. Y los que no nos enteramos, pero creo que nos está faltando por acordarnos de una fecha importante, porque la verdad es que la pandemia nos está cambiando los días y los ritmos, porque cada día, pues parece que durara 3 días, ¿no? Como 72 horas. ¿Te acuerdas cuando empezó con su rifa, que fue y dijo, ¿cuándo se va a comenzar la rifa del avión? El día que fue, el día de no las mujeres a la calle. El día que las mujeres no salimos a la calle y que decidimos quedarnos después de la marcha del domingo, el lunes era un día sin mujeres. Y él se volteó y dijo, ese día voy a comenzar la rifa. Fue el 9 de marzo. Entonces, todo el mundo levantó la mano en la mañanera y le dijeron, presidente, pero es que ese día, no, pues ni me acordaba. Sí, les salió el numerito, o sea, es un pan y circo muy bueno. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que dices, no tengo para comer, no sé qué va a pasar con mi futuro, y nos estamos enfermando, y no hay hospitales a donde ir, y no hay medicinas. Ahora dicen, es un pan y circo, es un distractor, pero... ¿Cómo le va a salir? Esa es la pregunta. Yo veo las encuestas y a la gente le preguntan sobre vender el avión, y la mayor parte de la población está a favor de vender el avión. Calderón no escogió el avión, lo escogió el Estado Mayor Presidencial. Había un avión 757 que tenía que hacer escalas técnicas en vuelos transpacíficos y transatlánticos. Se consideraba que era importante que se tuviera un avión más económico. Este avión gasta 60% menos de combustible que el 757, gasta 21% menos que un 777. Era una buena elección. Puedes decir que a lo mejor no debiste haber tenido la parte de adelante, pero es un lugar de trabajo, es una oficina para el presidente de la República. De hecho, menos lujosa que la oficina que tiene el presidente de la República en Palacio Nacional. La verdad es que por ahí no hay ningún ahorro. Que pudiste haber hecho cosas distintas, pudiste haber fletado un avión cada vez que viajaba el presidente, como el actual presidente viaja muy poco, eso sí se pudo haber hecho, eso lo hacía Chile en un momento determinado, pero a final de cuentas no es por coincidencia que Francia, que Italia, que España, que todos los países del mundo, Estados Unidos, Canadá, todos tienen un avión para su gobernante, lo tienen por razones prácticas, por razones de trabajo, por razones de seguridad. ¿No te acuerdas que cuando fue justamente el Culiacanazo, él se sube a un avión y lo pierdes? Sí. Pierdes al presidente, no podemos perder al presidente. Sí, ahora que se fue a Washington, no puedes perder al presidente, ese presidente de un estado y de un país, o sea, no somos cualquier país. Pero de todas formas creo que funciona el símbolo, o sea, más allá de que... ¿Tú crees? Sí, al final. Bueno, yo creo que ha servido. Y si alguien detecta el símbolo, sí, por supuesto. Si alguien detecta para qué sirve ese símbolo y verlo en el aeropuerto, no sé qué, entonces unos ganan y otros pierden. Aquí hay un trade-off. El comercial más recordado, te dicen las agencias de publicidad en la campaña del 2018, fue el avión que no tiene ni Obama, que era una mentira, porque Obama tenía 2 de más tamaño y mucho más equipados. Y además, sí es cierto que hay algo de Andrés Manuel López Obrador que contrasta con los otros y que él se encarga de hacerlo bien. Y a mí me parece bien. Me parece que está bien. O sea, esa es parte de su esencia política y de la narrativa de su gobierno. Ahora, ¿qué es el avión en pleno COVID? Me parece que es otra narrativa. Que eso es lo que trato de resaltar yo. Una frivolidad, como dices. En medio del COVID, híjoles, caray.
antes no me preocupaba, ahorita en medio del COVID me resulta frívolo. A mí sí me gustaría saber cómo se va a activar la economía, qué vamos a hacer para que menos gente se quede sin empleo, qué vamos a hacer para que haya las medicinas que requiere la gente en los hospitales, para que baje la inseguridad. La estamos pasando pero muy mal, o sea, muy mal. Entonces, es la peor crisis usar que nos ha estos tocado en símbolos, y ahorita vamos a entrar al caso Lozoya y Pan y Circo, a mí me duele el corazón. Pero son excluyentes todos estos temas. A ver si no se pueden presentar los planes de rescate. ¿A qué le está dedicando tiempo el presidente? ¿A qué le está dedicando el presidente tiempo? Toda la mañana fue así, o sea, sí ves. Y todo lleno de símbolos. Incluso yo no me subo al avión porque yo no me voy a ensuciar subiéndome a este avión. Y la verdad, o sea, ahora yo sí creo que le funciona también, como dice Ana. Y a ver, políticamente, digamos, electoralmente, quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador lo hicieron en una parte por este discurso de austeridad. Yo creo que querían combatir la corrupción y los excesos. Y el presidente López Obrador los ha convencido de que tener un avión presidencial es parte de la corrupción. No, el presidente ha puesto algunos símbolos de lo que significaban los excesos del pasado y ahí está empaquetado el avión. Porque no solo es el avión. Porque no es la forma en la que viajas, es el Estado Mayor. Y cómo funcionaba la burocracia y todos los pagos y servicios y no sé, todo eso que ya se acabó en el gobierno, que se ha reducido significativamente, eso es lo que Andrés Manuel yo no contrasta. estoy tan seguro que se haya reducido el gasto, no se ha reducido. Nos dicen, ya no está el Estado Mayor presidencial con 8,000 efectivos. Se mueve exactamente el mismo número de militares, se mueve exactamente el mismo número de escoltas. No, que pero se han reducido los gastos en avión, todos viajan todos viajan en clase turista. Bueno, la comparativa entre el viaje a Washington de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, perdóname. Digamos, sí te da cuenta y cuando de que ves las galletas y el café y los lujos adentro, los sueldos, si tú preguntas ante transparencia, no te dicen. Yo ya hice ese ejercicio de preguntarle a transparencia cuánto hemos gastado los mexicanos en los viajes del presidente y no te dicen porque él viaja. Sí, él con uno más, pero ¿y todos los demás? ¿Dónde los mandas y cómo los mandas? Los mandan en otros aviones, pero no nos dicen y no nos dan las cuentas. No dan ninguna cuenta. Yo sí va una comitiva por adelantado. Yo sí creo que se han reducido los gastos en el gobierno, punto. Nada más por los sueldos. El gasto no se ha reducido. Yo tampoco El gasto sigue igual, pero los gastos se han ido a otros lados. Eso sí, se han ido a otros lados los gastos. Se está gastando distinto. Si algo ha tenido este gobierno, sí es la austeridad, perdona. Pero malentendido. O sea, ¿cómo puedes decir lo que ustedes quieran? Pero es distinto. A ver, no puedes decir que hay austeridad cuando llegas y tiras 200,000 millones de pesos en cerrar un aeropuerto y vender las varillas y todo el metal que acababas de comprar, venderlo como chatarra. Pero no hay austeridad con la reducción de sueldos, por ejemplo, a los altos funcionarios. A ver, reduces el sueldo del alto funcionario. Es un mal ahorro. Cuando tú... Sí, puede ser poco eficiente y poco eficaz, pero no hay austeridad ahí. Es que no, porque finalmente sigues gastando igual y sigues gastando por otros lados y estás tirando el dinero en disque programas sociales que no tienen padrones, en programas sociales que no tienen objetivos, no estás disminuyendo la pobreza y lo que sí estás haciendo es tirando dinero para comprar votos. Eso no es austeridad. Y no está siendo productivo. Tú no puedes llegar o sea, estamos en una pandemia en donde ahorita estamos en semáforo naranja y entonces te dicen ya puedes llegar a salir a ciertos lugares y tenemos ciertos permisos, pero acabamos de estar 3 meses en semáforo rojo y todo era por internet y que te digan en la Secretaría de Economía que debes de prestar tu computadora, por amor de Dios, eso es un ahorro. O que quieras obtener una cita en la Secretaría, en el SAT, sí. y que no puedas, y que te pases 2 meses y 3 meses y no puedas sacar tu firma electrónica en el SAT, pues porque no hay citas. Sí, otra cosa es si eso ha inhibido la capacidad de gobierno, si son los recortes necesarios, si se está gastando inteligentemente, pero ¿de qué? El gasto público el gasto ha subido, sí, no mucho, pero ha subido. Y se ha repartido en programas sociales como una estrategia. Sí. Entonces, eso ya cambia completamente cómo vive hoy la burocracia, de la burocracia que vivía antes en el sector Pero público. ¿cuánto le vas a meter ahorita al corredor Chapultepec? Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de ser burócrata. En la época de Peña o de Calderón,
se vivía mucho más cómodo. Tenías choferes, tenías bonos, tenías... Y ahorita no. Eso ya no. ¿No les viste llegar el día primero a su informe? No, pero no es lo mismo. No, no es lo Pues sí, mismo. llegaban Si van a ver la en diferencia, Suburbans. pues entonces... A ver, o sea, pero tú ¿sabes ves el qué? mismo, Sí. No, digamos, no. la misma parafernalia, el mismo era aparato No, es en cierto. torno a un, Hay no algo- digamos presidente o secretario, Perdóname, subsecretario, Lourdes, hay cosas directores. que han cambiado. Y si Sí, no decimos tienes- lo que ha cambiado, Tienes pues a quizá no Lozoya desde hace una semana en el Ángeles del Pedregal. ¿Y con qué se está pagando? ¿Con mis impuestos? No sé cómo se está pagando a Lozoya. Lo único que estoy diciendo, el país ha cambiado en ese sentido. No sé si para bien o para mal. El gasto no ha Reconozco bajado. lo que dice Sergio de que la burocracia está mucho menos con capacidad operativa. Pero de que ser burócrata hoy, hacer burócrata con Peña Calderón es completamente distinto, estoy segura. Pero eso que completamente es un falso ahorro. Pero bueno, es una serie de símbolos Cuando que- metes gente en la CRE que no sabe qué Esa es está otra haciendo, pregunta. Cuando metes gente esa es otra incapaz, pregunta. cuando mandas a alguien a puertos Ese que nunca es estaba otro en tema. un puerto. Ese es O cuando eficacia, quieres eso es quitar los capacidad de ductos, porque no entiendes lo que es el valor presente y pagas más, ¿verdad? Cuando Pues ahí está. pagas más en un acuerdo, después de generar un conflicto, tienes y razón. terminas Internacional. pagando más porque nunca nadie te explicó qué significa el valor presente de una inversión. Ahí estoy de es un acuerdo, problema. ahí estoy de acuerdo. Sí. Pero- O sea, la austeridad es gastar menos o gastar mejor. No se está gastando menos y ciertamente no se está gastando mejor, se está gastando peor. Ahora, al presidente le funciona seguir hablando estos Políticamente símbolos. le funciona, el presidente es el presidente más popular que hemos tenido desde Carlos Salinas de Gortari. Y cuidado, Carlos Salinas de Gortari sí era un presidente muy popular, más todavía que Andrés Manuel López Obrador, llegó a tener 80% de aprobación. Y mientras todo este debate se da, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición contrastando con el presidente No hay de la oposición. República? No hay ninguna oposición, el PAN está destrozado, el PRI no existe, el PRI quiere unirse a Morena, el PRD creo que queda uno en el Senado y eso que no es miembro del PRD, que es Miguel Ángel Mancera. Movimiento Ciudadano es lo más cercano que tenemos a una oposición. Y, fraguándose, además. Fraguándose, pero pues también el problema con Movimiento Ciudadano, con el Partido Verde, es que cambian cada sexenio. El Partido Verde siempre está con cualquiera que esté en el poder. Y Movimiento Ciudadano, pues recordemos cuál fue el voto. El Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma energética hace 6 años. ¿Y quiénes eran sus diputados? Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo, Sí, esos eran los diputados de Movimiento Ciudadano. Yo no coincido. Cosa rarísima el día de hoy, ¿verdad? Tampoco en eso. Yo sí creo que los panistas están tratando de hacer lo posible. Tenemos una permanente en donde 3 veces le han puesto un alto al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Justamente el lunes pasado en la permanente le dijeron, si vuelves a meterle, entre otros, no te vamos... Y es la 3ª vez que no le dejan meter mano en el presupuesto. Eso lo han hecho 13 de la oposición, que es Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y lo que queda del PRD. Entonces, lo han logrado. Se llama contención, pues bendita contención de estos 13. Y también hemos visto que hay una parte del PRI que ha querido medio, pues que de repente vota con los morenos y hay otra parte del PRI que no. Están acostumbrados a acercarse al Pero poder. ahí hemos Yo visto. creo que veo a la el PRI oposición va a quedar construyendo como demasiado. el partido ahorita- mancuerna de los 5 votos que le faltan a Morena Es para bisagra, sacar. sí. Oye, y ahorita sí tengo que, no, ahorita que los ¿Un chat acusan. nos vas a enseñar o qué? No, es que los estaban acusando de que sí habían, acusaron a muchos, sobre todo panistas, de que habían recibido sobornos por dar su voto para la reforma energética. Bueno, y mañana empieza este show. Presuntamente los acusaron porque no nos Pues no consta hemos que visto, nadie pero haya que acusado a nadie realmente. en varios medios y el presidente habla y se dice y no sé qué. Y Cabeza de Vaca, pues no, tu chamba como periodista es irles y preguntar. Y entonces me dice Cabeza de Vaca, no, me dijo, este es un nuevo instituto que creó el presidente. Y luego, ¿cuál es el instituto? Y me dice, es el INPADAP. Le digo, ¿el qué? Y me dice, es el nuevo instituto del gobierno para distraer al pueblo. El gobernador de Tamaulipas. Exacto. Bueno. Y pues sí estamos en eso. Pues no sabemos de quién vienen esas filtraciones o rumores, pero es lo único que hay en el caso de Emilio estamos en Lozoya eso hasta ahora. distrayendo al pueblo. Pero no, a ver, sí es muy probable que esas filtraciones y que esas declaraciones sin abogados, sin Ministerio Público, sean ilegales y puedan tener consecuencias legales, ¿no es así, Ana Laura? Exactamente, esas hay que hacer Y le das en la declaraciones. torre al proceso. Todo el proceso, a todo el proceso. Lo veremos. Por lo pronto mañana, en teoría mañana declara desde su habitación. Ojalá del esté bien hospital. construido jurídicamente. Emilio No Lozoya, nada más gracias a es los pura... tres. Sergio, Gracias. gracias. Hasta luego. Ana Laura Magallanes.
Aloni. Buenas noches, Lourdes, gracias. Lourdes Mendoza, a usted por vernos, gracias. Se queda con todo personal. Mañana noche de martes, acá nos encontramos. Soy Manuel López San Martín. Pásala muy bien.